Aleluya, gloria sea el nombre poderoso. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta maravillosa tarde del Señor y que la paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes en esta hora. Este es el hermano Reinaldo Collazo con otro programa más en su canal Radio Camino al Cumplimiento. Hoy estaré dando la segunda parte de los dones del Espíritu Santo. Hoy estaremos hablando sobre la profecía, las lenguas y la interpretación de lenguas. Los que vieron el programa la semana pasada hablamos sobre los otros dones. Gloria a Dios. ¿Cuáles eran los primeros dones que hablamos? Fue don de ciencia, don de sabiduría y discernimiento espiritual. Esos tres dones están categorizados en que revelan. Te revelan cosas. Ahora, los otros tres dones son los dones de poder, que era fe. ¿Cuál era el otro? Estaba la fe, están los milagros y estaban las sanidades. Ahí es en donde se manifiesta el poder de Dios. Ahora estaremos hablando de los próximos tres dones, que es la segunda parte, que son dones de inspiración. Gloria a Dios, y estaré explicando sobre el don profético y sobre el profeta, que solamente hay que saber distinguirlo. Gloria a Dios. Y cuál era el oficio en el Viejo Testamento del profeta y lo que es el don profético del Nuevo Testamento a través dado el don del Espíritu Santo. Y de eso estaremos hablando. Acuérdese de suscribirse, denle like, comparta el canal. Esto está creciendo. Si tiene alguna pregunta, si necesita oración, ahí están los comentarios. Hágalo con respeto. Gloria a Dios. Y nosotros estaremos orando. Si alguna sugerencia de algún tema que a usted le gustaría que sea discutido en el programa, mire, escríbalo ahí sin miedo. Gloria a Dios que lo tomamos en consideración y se habla también. Y acuérdense que también tengo las redes sociales en YouTube, Radio Camino al Cumplimiento, en TikTok, Radio Camino al Cumplimiento, y en Facebook, que es Camino al Cumplimiento. También tengo un número de teléfono que es 860-931-3222. Ahí tenemos WhatsApp. Si usted necesita la oración, lo que sea, usted puede escribir en confianza. Y antes de irnos de lleno en de los dones espirituales, esta segunda parte, vámonos a nuestro intro. El verdadero de Dios, usted tiene la cobertura y usted tiene la confianza de que Dios va a obrar en su vida, desde el jarrito que sale de su casa hasta que llegue a la iglesia, desde que usted salga de la iglesia hasta que usted llegue a su casa. Darse de los brazos de la muerte. Si usted quiere apartarse de los brazos de la muerte y quiere vida eterna, siga reverenciando a ese Dios. Siga manteniendo el respeto que Dios se merece. Gloria a Dios en donde quiera que usted se pare. No simplemente aquí en la iglesia voy a respetar cuando salga de ese. Gloria sea el nombre poderoso. Y acuérdese de esto. Sonríase que el Señor les ama. Gloria a Dios. Voy a dar un recap pequeño. Tú sabes, voy a repetir de lo que se dio la semana pasada, porque esta es la continuación. El tema es los dones del Espíritu Santo. La semana pasada yo hablé sobre palabra de sabiduría, palabra de ciencia y el discernimiento espiritual. Están categorizados en tres grupos. Los primeros tres que mencioné estaban categorizados en el grupo de revelación, porque son dones en los cuales te revelan cosas. Ahora, en la otra categoría es los dones de poder, que ahí es en donde entra el don de fe, el don de sanidad y los milagros, el don de milagros. Ahí es en donde entra el poder. Ahora estaremos hablando sobre los dones de inspiración. Gloria sea el nombre poderoso, que es la profecía. Y sabemos que este tema, gloria a Dios, es profundo y hay que saberlo hablar con la responsabilidad que uno tiene que hacer para entender y ayudarle a las personas que entiendan que hay una diferencia entre el don profético y el profeta. ¿Ok? Si el don profético se le manifiesta a una persona, se le puede llamar profeta, amén. Conmigo no hay ningún problema, pero debemos entender que en el Viejo Testamento
cuando se profetizaba, habían específicos profetas que Dios tenía escogido para profetizarle al pueblo. Y en el tiempo de antes, acuérdense en que no había una vida espiritual como la que el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento está tratando de enseñarle a la gente. Por eso es que, mira, Dios bregó con el pueblo y con los profetas aquí en la tierra. Pero Jesucristo le está enseñando un mundo celestial y en dónde poner la vista a través del don profético. Los profetas venían a dar juicio. Ahora el don profético viene a tratar de exhortarte, de alentarte y que sigas hacia adelante. Porque ahora tenemos el mismo Espíritu Santo. Debemos entender que el don de profecía, al estudiar este don de profecía, debe distinguirse bien claramente la diferencia entre el don propiamente dicho y el ministerio del profeta, que en las Escrituras aparece bien diferenciado. En el Nuevo Testamento, dado por el Espíritu, se le llama don profético. En el Viejo Testamento, acuérdense que el Espíritu descendía y se iba. No es como ahora cuando Jesucristo llegó y dijo que nos iba a dejar un consolador, que Él nos iba a enseñar de lo que a cada uno de nosotros. Ahora, el profeta en el Viejo Testamento, los profetas que eran escogidos, cuando le iba a hablar al pueblo, todos no eran profetas. Simplemente el que era escogido por Dios. Ahora, el don profético se le puede dar a cada cristiano. Claro que sí. Porque carga el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que entrega el don propio. Ahora, no debemos confundir el don de la profecía con los profetas del Antiguo Testamento. No podemos, hermano. No podemos. Ahora, mira, yo voy a hablar un poco cuáles son las características de un profeta y cuáles son las características que carga una persona con el don profético. Estas características de un profeta, primeramente, está entre los dos, porque son características. La persona, primeramente, debe ser lleno del Espíritu Santo. Segundo, ser llamado por Dios. Tercero, tener comunión constante con Dios. Cuarto, estar en paz con Dios. Quinto, amar la verdad. Sexto, impulsos internos por hacer lo que Dios manda a hacer, cumplir su voluntad. Y debe ser humilde. Y por último, debe ser leal. Por eso es que, mira, mi hermano, la principal diferencia entre un profeta y el don profético radica en el concepto, en el contexto. Un profeta es una persona con un llamado especial a hablar en el nombre de Dios, actuando como un mensajero y comunicando revelaciones divinas. Ahora, el don de profecía, por otro lado, es una capacidad general que se le confiere a cualquier persona que esté con Dios verdaderamente. Porque no es al que no esté con Dios. Yo he visto personas que no van ni a la iglesia a congregarse y te quieren profetizar. No. Son personas que están en plena comunión con el Señor, permitiéndole recibir revelaciones y transmitir un mensaje de Dios, aunque no necesariamente con el mismo llamado y autoridad del profeta. Vamos entendiendo. Ahora mira, un profeta es una persona con un llamado especial a hablar en el nombre de Dios y comunicar revelaciones. Ahí estamos en el Viejo Testamento. El don de profecía es una capacidad para recibir revelaciones y transmitir un mensaje de Dios disponible para todos. Aleluya. Mira el profeta. El profeta es un individuo que ha sido llamado por Dios para hablar en su nombre y transmitir su mensaje. El don profético es una habilidad que se le puede dar a cualquier persona. Ahora, cuando hablamos de cualquier persona, no estamos hablando de una persona que no se congrega. No estamos hablando de una persona que no está en comunión, en plena comunión con Dios. No estamos hablando de una persona en que sabemos que Dios puede utilizar hasta las piedras, pero debemos entender que el don de profecía se le puede dar a cualquier persona que esté en plena comunión con Dios y que verdaderamente le sirva como es.
¿Me entiendes? Ahora, el profeta a menudo tiene la responsabilidad de interceder por el pueblo de Dios y anunciar el futuro. El don profético, este don permite recibir revelaciones sobre el pasado, presente y futuro. Ahora, el profeta puede ser un líder espiritual o religioso o incluso alguien que simplemente se dedique a la comunicación del mensaje de Dios. El don profético puede ser utilizado para anunciar el mensaje de Dios, pero también para edificar a otros y fortalecer su fe. Ahora, en el Viejo Testamento, cuando obraba, él venía a dar juicio para que se alegraran, pero ellos no iban a entender lo que era fe. Ellos no iban a entender lo que eran los otros dones porque el Espíritu no estaba en ellos. Pero ahora el don profético, como se mueve en el Nuevo Testamento, usted tiene un Espíritu Santo que te ayuda a escudriñar. Y Él te va a ayudar a través de ese don profético a esto, a edificarte, a fortalecer tu fe. Eso es lo que puede hacer, ¿verdad? Por eso es que no debemos confundir tampoco, hermanos, la predicación con la profecía, pues se le quita la sobrenatural del don propio. La predicación, mira lo que hace. Proclama, expone las escrituras, la profecía dice lo que Dios está diciendo. La predicación es inspirada, la profecía es sobrenatural, ¿ok? Cualquier persona puede poseer el don de profecía y ser usado por el Señor, pero esto no quiere decir que en verdad cumple con el ministerio como del Viejo Testamento. Nos vamos a Hechos 21, 8, 11. Aquí explica y destaca cuando ellas profetizaban, pero Ágabo era profeta. ¿Ok? Y hay beneficios. Y antes de empezar con estos beneficios, debemos entender una cosa. Como yo expliqué sobre el don de poder, que es fe, es milagros y es sanidades. Para que usted pueda activar el don de sanidad y pueda activar el don de milagro, usted tiene que tener el don de fe. Porque dice que la fe que tenía Esteban sanaban enfermos. Dice la palabra que si usted tuviera fe como un grano de mostaza, le diría a esa montaña, muévese. So debemos entender que cuando se activa esos dones, es que la persona tiene el don de fe activado para que esos dos trabajen. Ahora, lo único que hay que saber distinguirlos. ¿Ok? Porque, por ejemplo, tengo fe que mi mamá se va a sanar. Se activa el don de sanidad, se sana, porque la sanidad viene en un cuerpo corporal, es algo que tiene que ver corporal. Eso no es un milagro, ahí se manifestó el don de sanidad. Ahora, otro ejemplo, vámonos bíblicamente. Cuando Jesucristo empezó a caminar sobre las aguas, eso sí fue un milagro. ¿Por qué? Porque eso rompió con las cosas que naturales, algo que tiene que ser algo sobrenatural para poder hacerse. Debemos entender la diferencia de lo que es sanidad y lo que es esto, pero a través del don de fe es que se activan aquellos dos. Ahora, la profecía, a través de la profecía está la ciencia y está está el don de ciencia y el don de... Ay, se me olvidó el nombre. Esto es en vivo. Sonríase, el Señor le ama. Déjame buscarlo aquí. Déjame buscarlo para poder explicárselo de manera especial para que podamos entender. Ok, la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia se activa a través del don profético. ¿Por qué? Porque el don profético te va a decir cosas del futuro y te las va a traer al presente. Y también te va a traer cosas del pasado y te las va a traer al presente. Pero debemos diferenciar que cuando es la ciencia o cuando es el otro. Se me olvida. Sonríe que Cristo te ama. Sonríase, el Señor le ama.
Aleluya, gloria sea el nombre poderoso. La sabiduría y la ciencia son dos dones que se manifiestan a través del don profético, porque pueden, tú sabes, pero solamente hay que identificarlo, porque la profecía lo que va a hacer, y aquí en donde estamos, cuando se activa el don profético, ¿cuáles son los beneficios de ese don profético, verdad? Y mira lo que se usa este don profético. Es para hablar a los hombres sobrenaturalmente. Si nos vamos en 1 Corintios 14:3, ahí nos explica. Es para edificar la iglesia. Es para exhortar, animar, alentar, confortar, impulsar a seguir un camino a la iglesia. Para eso es el don profético. Vuelvo y repito, para exhortar, animar, alentar, confortar, impulsar y seguir un camino. ¿Dónde? A la iglesia, a Dios, al camino correcto. Para dar consuelo a la iglesia. También para que todos sean enseñados. Si nos vamos en 1 Corintios 14:31, ahí nos explica. También es para convencer a los inconversos y manifestar los secretos de su corazón. 1 Corintios 14:21-25. Tú sabes que el don profético no todo el tiempo va a traer un juicio. Ahora, en el Viejo Testamento era juicio porque el pueblo estaba desenfrenado. Ahora, en el Nuevo Testamento, cuando se manifiesta este don, es para alentarte y exhortarte, para que tu fe sea fortalecida, para decirte las cosas que están mal. Solamente hay que aprender a diferenciarlos para que usted se pueda gozar de manera especial. Ahora, mira, Pablo indica que el que profetiza es responsable del uso del don y tener control sobre él mismo. El que tiene el don profético tiene que tener control sobre él y tiene que ser responsable de las cosas que salen de su boca. Por eso, si usted ve que se le está profetizando, la misma palabra dice escudriñar los espíritus para saber si vienen de Dios. Nosotros no podemos decirle amén a todo lo que escuchamos, así se escuche bien. Y que usted lo escudriñe no quiere decir que usted no está respetando. Ahora mismo yo estoy en este programa y usted puede escudriñarme. Usted puede irse a la palabra y buscar los versículos que se está... y usted puede pesar de lo que se... Pésame a mí en lo que se está hablando de la palabra. Y es bueno porque por eso es que nos exhorta la palabra de escudriñar los espíritus para saber si vienen de Dios. No podemos estar diciéndole todo amén. Uno nunca sabe. Simplemente tener cuidado. Por eso, mira, Pablo exhorta a que todo sea hecho en orden. Profetizar básicamente es hablar por otro y dar un mensaje. Tú estás hablando por Dios, dándole un mensaje de exhortación a la iglesia. En el Viejo Testamento, cuando Dios venía a dar un mensaje, lo que venía a darle era palos a esa gente. O sea, y entendemos que a veces a través del don de profecía, Dios nos habla para que nos arreglemos. Sí, pero tenemos la oportunidad. A través del Espíritu Santo podemos sentir el renalgullimiento cuando viene la palabra a través del don profético de esa palabra para hacer las cosas bien. Aquella gente no tenían break. Aquella gente no tenían en el Viejo Testamento la oportunidad de que el mismo Espíritu le señalara y le dijera, mira, está mal. No, era el profeta a través de Dios. Ahora tenemos un Espíritu Santo que Él te ayuda a entender de qué manera debes arrepentirte, cómo puedes fortalecer tu fe. Dice que el Espíritu nos ayuda a nuestras debilidades y todas esas cosas. Ahí es donde debemos escudriñar para poder entender lo que es un profeta y lo que es el don profético. Son dos cosas que están bien distinguidas. Y hermano, yo no tengo nada en contra de los profetas o del don profético. ¿Tú me entiendes? Pero sí me gusta cuidarme porque el que tú me vengas a decir a mí que vas a tener una casa, eso no es profecía para mí. Porque ahí tú no me estás exhortando.
ahí tú no me estás diciendo que para fortalecer mi fe. Ahí tú me estás diciendo algo material. Solamente aprendamos a diferenciar cuando alguien va a hablarle de parte de Dios, si es que se activó el don de sabiduría, o si activó el otro don, o si está tratando de soltarte a través del don profético. Porque mira, esto es algo personal mío y es lo que yo pienso, ¿ok? Si yo voy a decirle a una persona a través del don profético, mira, que el Señor dijo que si tú no te arreglas, que vas a venir a los caminos del Señor sin una pierna, pues tú me estás diciendo que el Señor me está obligando a mí a servirle, porque eso es lo que tú estás tratando de decir. Si yo vengo a decirte a ti que el Señor me reveló que si no vienes a los caminos, a las buenas, vas a venir a las malas, vas a venir sin piernas. Espérate. Que el pecado es lo que trae las consecuencias, no es Dios. ¿Ok? Cuando nosotros venimos a servirle a Dios, venimos abiertamente. ¿Ok? Porque imagínate que me venga a decir a alguien, que si tú no vienes a los caminos del Señor vas a venir sin una pierna. Pues claro que voy a ir corriendo donde el Señor. Pues sí, ¿quién no quiere tener una pierna? Entonces, tú no le estás sirviendo de corazón, tú le estás sirviendo porque Él te amenazó que te iba a quitar una pierna. Y no es así, hermano. Por eso es que se escudriñan las cosas. Tú sabes, Dios es un Dios de misericordia y Él siempre da oportunidad, pero las consecuencias que te pasen no es porque Él quiere que te suceda, es porque tú te lo buscaste. Él te puede, a través del don profético, decirte, mira, ten cuidado, que puede pasar algo en el futuro. Ahí es en donde se llama la revelación del don de ciencia o el otro don, que es del pasado, el presente o del futuro. Él puede traerte a colación alguna trampa que esté preparada, pero Él no te va a decir aquella trampa está preparada si no te vienes para mí. No, Él te está avisando que la trampa está preparada. Ahora, tú eres el que te tienes que cuidar en esa parte. Por eso debemos entender la profundidad de este don. No utilice el don profético para intimidar a las personas para que vengan a los caminos. Porque eso no es un don profético. Porque se supone que el don profético te exhorte. Esa es una. Te anime, te conforta y te impulsa a seguir el camino de Cristo. No viene a decirte una amenaza para que tú vengas obligado a los caminos del Señor. Si fuera así, todo el mundo estuviera sirviéndole al Señor. Si fuera así, todos nosotros estuviéramos sirviéndole, no hubiera nadie que se perdiera. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de todo y si Él quiere darle juicio a quien quiera, se lo da a todo el mundo para que no se pierda. Pero la palabra no dice eso. La palabra dice que no todos se van a salvar. El que de corazón quiera venir a los caminos tiene la oportunidad de salvación. Ahora, vamos para los diversos géneros de lengua. ¿Ok? Ahora, esto es lo que vamos a entender, que los diversos géneros de lengua, mira mi hermano, y quiero decirlo aquí, estoy en vivo, yo estoy en vivo. Claro que sí, hermano Edwin, eso sería una manipulación profética, es una realidad y hay personas que a través de las profecías manipulan a la gente diciendo que les va a suceder algo. Ellos cogen miedo y vienen corriendo a los caminos sin tener el corazón abierto y por eso es que no se convierten de corazón. Ahora, cuando hay un Espíritu Santo que te revela dentro de ti y tú vienes a los caminos con el corazón abierto, Él te ayuda a eso. Y es una realidad, hermanito Edwin, Dios te bendiga. Así mismo es. Ahora, vamos a hablar sobre las lenguas, los diversos géneros de lengua. Y yo voy a hablar antes de las lenguas. Y yo quiero que muchas personas entiendan esto. Mire, mi hermano, yo no estoy a contra de que se hable lenguas. Pero Pablo siempre indica que hay un orden en las lenguas y él especifica que si las vas a hablar, que haya intérprete. Si no las vas a hablar, háblalas para ti mismo. Porque imagínate que yo vaya a hablar con una persona que no habla inglés, se va a quedar así. Pero cuando se lo interpreto y lo enseño, él va a entender, porque acuérdese que Dios no es un Dios de confusión.
Y voy a leer aquí en Hechos 2, del 4 al 12, y preste atención lo que dice aquí la palabra. Busque su Biblia. Porque se manifestaron unas lenguas, y yo no estoy diciendo que no haya lenguas angelicales o lenguas que uno no puede entender. Yo no estoy diciendo eso. Pero mira la lengua que se manifestó en Hechos. Hechos 2, 4 al 12, y dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba de que hablasen. ¿Ok? Dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno de ellos les oía en su propia lengua. El Espíritu Santo se derramó allí entre ellos, en donde ellos estaban metidos, pero los de afuera, a ellos no se les fue derramado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se les fue derramado a los 120 que estaban ahí. Pero decían que habían gente piadosa y entendían, dice, y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillosos diciendo: mirad, ¿no son todos estos galileos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras propias lenguas? ¿Cómo es eso? Después, si vamos adelante en el 9, dice: partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia. Y si seguimos por ahí, sigue explicando. Ahora vamos entendiendo. Mire, mi hermano, si hay un momento que se manifiesta la lengua en algo que no se entienda, Pablo explica que es el Espíritu intercediendo por ti, hablando directamente a Dios. O sea, yo no voy a presentármele a una persona que es indosta, que no entiende, hablarle una lengua y después decirle que sin interpretarse lo que vino de parte de Dios. Por eso es que siempre hay mucha gente confusa en estas cosas y nosotros somos responsables de estos dones. Si yo sé que yo voy a hablar lenguas y yo no tengo ninguna interpretación, yo tengo que entender por la palabra que es mi espíritu intercediendo hacia Dios con el Espíritu Santo. Ahora, si yo empiezo a ver unas lenguas en el cual hay un intérprete y se va a interpretar lo que se está hablando, pues entonces el mensaje es para edificación de la iglesia. Pero el que habla lenguas extrañas para sí mismo se edifica. Porque sí las hay, claro que las hay, pero debemos entender que tiene que haber una interpretación. Si es para edificación de la iglesia. Si no es para edificación de la iglesia, eso es para ti. Hermano, yo no estoy diciendo que no las hable, porque Pablo en los Corintios, él les dijo, Pablo les dijo que si no hay intérprete, cállese en la boca, hablen para sí mismos. Mira si Pablo era un duro. Por eso, tú sabes, simplemente aprendamos a escudriñar los espíritus. Si el Señor, a través de alguna persona, ¿verdad? Le quiere hablar lenguas y el Señor le entrega la interpretación para que usted entienda, amén. Pero si el Señor no le entrega la interpretación de esa lengua, pues esto no es para mí. O sea, si no se le ha dado la interpretación, no se rompa la cabeza preguntando qué fue lo que Dios dijo. Habló para mí, me dijo algo, no sé. No se rompa la cabeza. Si no es para usted, no es para usted. Eso es lo único que usted debe pensar. Por eso, mire, mi hermano, solamente escudriñe, tú sabes, escudriñe la palabra para que no sea engañado, porque para eso se nos fue dado una palabra, una Biblia escrita, y no simplemente eso, se le dio un espíritu que vive en usted que le va a revelar que todas esas cosas son ciertas. Pero si esas cosas no están escritas, hermano, usted no lo tiene que creer, pero tampoco es que le vaya a caer y a gritarle a la gente como muchos hacen, este hijo del diablo para aquí para allá. No. Espérate. Sonríase, que el Señor le ama.
No haga eso. Simplemente ore por la persona para que Dios le dé una buena revelación para que la persona pueda entender. Déjame escribir algo aquí. Eso es lo que debemos entender de las lenguas, ¿verdad? Y debemos entender que este don se diferencia en que contiene diversos géneros de lengua y su operación es manifestada sobrenaturalmente a través del Espíritu. Y es para hacerse en público y no en privado. Y también son para la ayuda personal de la vida, oración del creyente. Esto no es para estar haciendo las cosas escondidas, esto es para hacerse las cosas en público. Estas cosas se hacen en público. Para la administración de la iglesia. Para la administración de la iglesia, para la ayuda de la adoración y la ayuda del creyente. Ahora, sabemos que el hablar lengua es una declaración sobrenatural por medio del Espíritu Santo en idiomas que usted nunca ha aprendido a hablar nunca. Si hay un chino en la iglesia y este don se manifiesta y usted habla chino para darle una palabra, ese es el don de lengua. Porque usted nunca en su vida ha hablado chino, pero el Señor lo utilizó a través de ese don para darle una palabra a esa persona. Por eso es que cuando se manifestó el don allá en el día del Pentecostés, toditos lo entendían, decían, espérate, pero si este no hablaba persa, ¿cómo es que está hablando persa ahora y yo puedo entenderlo? Ahora, yo no estoy diciendo que no se manifieste un lenguaje extraño en el cual no se pueda entender y sea directo de usted para Dios. Puede suceder. Lenguas angelicales, solo Dios conoce ese lenguaje. Mira, si vamos... Esto está poniéndose que se murió bueno. El diablo. ¿Sabe por qué? Porque cuando los ángeles en el Viejo Testamento, y voy a poner algunos ejemplos, cuando el ángel se le apareció a José y le dijo, José, tú no te preocupes que esta es la que hay. José entendió el lenguaje que el ángel le habló. Cuando se le presentó el ángel cuando en Sodoma y Gomorra se le presentaron los dos ángeles que este varón los metió a su hogar. Ellos no hablaron ningún lenguaje extraño, ellos hablaron el lenguaje que él hablaba. Lo entendió. Entendió y le dijeron, hey, hay que sacarte de aquí porque hay juicio para aquí. No le habló una lengua extraña, sino le habló el idioma que él entendía y lo sacó. Hay muchos ejemplos en el Viejo Testamento de ángeles que venían a dar oración y venían a hablar el lenguaje que se hablaba. Ahora, yo no estoy diciendo que no haya lenguajes que no se entiendan. Si es un lenguaje que no se entiende, allá el Espíritu Santo que está dentro de usted hablando con Dios directamente. Y si usted quiere saber la interpretación, pídasela a Dios. Señor, ¿qué se está hablando? Pero a través de la Biblia, cuando los ángeles vinieron a hablar, hablaban un lenguaje que ellos entendían lo que se estaba diciendo. Gloria a Dios. Ahora vamos para la interpretación, que con este voy a terminar. La interpretación de lenguas. Si nos vamos a Primera de Corintios 14, 27, 28, mira lo que nos explica Pablo ahí. No lo está explicando el hermano Reinaldo. Para que después
hay personas que se enojan, como me pusieron en un comentario hace poco en un reel, que no ladrara como los perros, que eso no es de Dios. Y yo dije, güey, yo estoy ladrando como los perros. ¡Aleluya! Ahí para que se goce. Mira, 1 Corintios 14, 27, 28 dice, Pablo da instrucciones sobre el uso de los dones de hablar lenguas durante el servicio religioso en la iglesia de los Corintios. Se limita en el uso de este don a 2 o 3 personas a la vez, cada uno por turno, y se requiere que alguien interprete lo que se dice. Si no hay intérprete, se debe guardar silencio en la iglesia y hablar para sí mismo. Busque en 1 Corintios lo que dice Pablo y le explica a la iglesia. Pablo nunca le dijo no las hablen. Pablo les explicó, oye, vamos a hacerlo en orden. Si las vas a hablar está bien, háblalas, pero que haya un intérprete y que se haga uno a uno, no toditos a la vez. Por eso es que Pablo exhorta que haya intérprete en un mensaje para poder ser edificado. Si no hay un intérprete para ser edificado, quien va a ser edificado va a ser usted. Mira, debemos entender que un creyente que es usado por Dios con este don de interpretación de lengua no presenta atención alguna a los términos hablados en el lenguaje desconocido que interpreta. Él simplemente mira a Dios como dependiente y directamente de Él para interpretar lo que se está hablando. Se conecta con Dios sobrenaturalmente y ahí Dios le va a dar la revelación de lo que se está hablando. Pero si Dios no le da la revelación de lo que se está hablando, ¿cómo es posible que un pueblo pueda ser edificado sin entender lo que se está hablando? Para tú ser edificado hay que entender lo que se está hablando. Por eso es que, mira, Pablo limitó las lenguas a que no le hicieran todos a la vez, pero no se las quitó, no dijo no puedes hablarlo, él simplemente los exaltó que lo hiciera. Por eso es que en el versículo 27, hermanos, dice que solo 2 o 3 personas a la vez y debe hablar lenguas durante los servicios y que cada uno debe esperar su turno. Les dijo, cada uno debe esperar su turno. Y tiene que haber una necesidad de interpretación de lo que se habla. Se requiere que haya alguien que pueda interpretar lo que se dice en lenguas para que todos puedan entender el beneficio de ellos. Yo no puedo ser beneficiado de algo que yo no voy a entender. Usted tampoco. Por eso es que cuando se entienden las cosas, es más, yo me voy a ir más profundo, es a veces entendiendo y lo hacemos mal. Imagínate sin entender. Cuando dice silencio y oración personal en 1 Corintios 14, 28 dice, si no hay intérprete, se incita a las personas que hablen lengua a que se guarde el silencio en la iglesia y que hablen lenguas para sí mismo y para Dios. Es que Pablo no dijo, bueno, dice que se calle, pero si entendemos, Pablo está bien, pero si eres tú con Dios, pues tú con Dios. Debemos tener un enfoque en la comprensión de que cuando se va a hablar unas lenguas, no interrumpa el culto. Porque yo he visto gente que se está dando un culto y pegan a hablar y a brincar. Y espérate, se está dando un culto. Tú sabes, por eso es que nosotros somos responsables de estas cosas. No, es que no me pude aguantar. Mire, déjese de esa mentira. Porque el espíritu se sujeta al profeta. Su espíritu se puede sujetar a usted. Y usted puede aprender que cuando sea necesario, se habla. Yo he visto personas que han interrumpido hasta los pastores allá. Hablando lengua.
Todo se hace en orden, hermano. Y acuérdese de eso. Sonríase, que el Señor le ama. Se les ama de corazón. El objetivo de esto es que seamos edificados, que todo creyente sea edificado, que seamos edificados mutuamente como en la unidad en Cristo. Eso es lo único que usted pueda entender. Mire, que usted se despierte en los caminos del Señor para no ser engañado. No es que quiere decir que usted se quiere echar el guille de que sabe más. Es que está apercibido. Porque la misma palabra dice que la cizaña está junta con el trigo. Que los falsos profetas están mezclados. Para que usted pueda identificar un falso profeta, tiene que estar despierto y atento a que no sea engañado. Porque si el Señor hubiese querido sacar los falsos profetas desde un principio, no, Él los dejó. Vino el sembrador, sembró buena semilla y en la noche vino quien, el enemigo, y sembró que cizaña y se juntó. Y cuando los discípulos le dijeron vamos a arrancarla, dijo, déjalo, no, que el día venidero vendrán los ángeles y van a separarlo. Cuando usted practica y estudia la palabra, mire, hágalo. Porque esto es para edificación propia y para hacer las cosas correctas y como son delante de los ojos de Dios. Hay muchas personas que están en la iglesia con un confundimiento que no entienden, que simplemente van y llenan una silla. Gloria a Dios por todos estos pastores que son responsables en hablar la palabra, pero no simplemente hablarla, sino enseñarle y ayudarle. Gloria a Dios por eso. Así que mire, mi hermano, gloria a Dios. Esta segunda parte sobre el don profético, los profetas del Viejo Testamento, las lenguas y la interpretación de lenguas están categorizados en la inspiración. Acuérdese que palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento espiritual están categorizados en revelación, porque esos son los que te revelan. Don de fe, don de milagro y sanidades es donde el poder de Dios se manifiesta. Y la profecía y las lenguas y la interpretación son inspiradas. Así que gloria sea el nombre poderoso. Dios los bendiga, Dios los guarde a todas estas personas que se han conectado de manera especial. Que Dios los siga bendiciendo, hermanita Gualesca, Dios te bendiga, hermanito Edwin, Dios te bendiga, aleluya. Y espero que se hayan gozado de manera especial, aleluya, porque yo me he gozado, por eso es que mira, Sonríase, que el Señor le ama. me sonrío porque el Señor me ama, por eso me gusta compartir con todos ustedes, gloria a Dios, aquí, como yo siempre digo, yo no estoy dando este programa para que usted se congregue conmigo. No, simplemente es porque me gusta hablar de la palabra. Invito personas en cuales den sus testimonios y se gocen de manera especial en esto. Aquí no se le viene a señalar el pecado a nadie. Yo no vengo hasta aquí a estar sacándole trapos sucios a nadie, ni no, simplemente es una enseñanza para que todos aprendemos. Yo siempre aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí. Hay personas que comentan y gloria sea el nombre poderoso. Así que le doy las gracias al Señor por esta oportunidad que me dio. De darle el programa de manera especial a todas estas personas que se han conectado, Señor. Yo he visto que en tu palabra, Dios mío, he visto oraciones, Señor, que no hay que estar ahí para que tú te manifiestes de manera especial. Solo te pido que seas tú glorificándote en ellos y ellos van a ser testigos y ellos declararán, Señor, de los milagros que han hecho con cada uno de ellos, Señor. Yo solo doy esta palabra, sea de sanidad, sea de liberación, Señor. Que vengan a tus caminos de manera especial. Si necesitan alimentos, Señor, que cuiden sus hogares, sus hijos, en los trabajos, donde quiera que vayan. Yo mando esta palabra a través de tu Espíritu y seremos testigos que estas personas, Dios mío, serán glorificadas y edificadas de manera especial. Aleluya. ¡Woo! Dios los bendiga, Dios los guarde de manera especial. Ya saben que las redes sociales, amén. Oramos por el Hijo
de nuestra hermana Rosa Rodríguez y por su esposo, Señor, te pido que seas tú. Dios mío, tú conoces, Dios mío, el corazón, tú conoces sus mentes, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de ellos. En esta hora yo te pido, Dios mío, y pongo al hijo y al esposo de nuestra hermana Rosa en tus manos, Señor. Había un centurión, Dios mío, que te quedaste en la palabra anonadado cuando tú le dijiste, vamos para allá. Y él dijo, Señor, no te preocupes, tú da la palabra que yo lo creo. Más que ese incrédulo, Dios mío, un creyente que te sirve de corazón, cree que esta palabra va a llegar, Señor. Y así lo creo, y ella será testigo, y ella testificará lo que tú has hecho con su hijo y con su esposo, Señor. Así lo creo, sea sanidad, Dios mío, Señor. Entre los dos, seas tú cuidándolos en la noche, Dios mío, en su trabajo, su mente, su corazón, Dios mío. Manda ángeles que hagan vallado en su hogar de manera especial, Señor, y esto lo dejo en tus manos y declaro que hecho está en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre poderoso, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde y que la paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes en esta hora.